¿Por qué nos tienen aquí a las que en verdad ni siquiera lo hicimos? Hola y bienvenidos a Guachmoyo Español. Yo soy Jackie y hoy conoceremos datos que no conocías o que son particularmente espeluznantes y no han recibido tanta atención de crímenes cometidos en Latinoamérica. Parecía una adolescente como cualquier otra, aunque se hacía llamar Dulce. Sonreía, bailaba y posaba. Así se fotografiaba también en la puerta de su casa. La llamada telefónica. El 16 de mayo del 2013, pasadas las 9 de la noche, David se encontraba con un grupo de amigos aquí en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central. David Romo, un joven universitario ecuatoriano, fue a presentar sus exámenes como un día más, o eso parecía. Aunque su madre lo estuvo esperando en la parada de autobús en la que siempre bajaba, él nunca llegó. No había testigos, no había probables culpables, excepto, claro, por un pequeño detalle que tal vez pudo haber dado más información: una breve llamada telefónica. A mí no me dicen absolutamente nada, todo es un misterio y no entiendo el por qué. Simplemente estoy buscando a mi hijo, a David Romo Córdoba, que lo desaparecieron en un bus. David le había marcado a su madre para decirle que 2 policías lo habían amenazado con bajarlo del autobús. Y luego la llamada se cortó. Aunque ella le volvió a marcar 15 minutos después, David no volvió a contestar. Lo que yo siempre pedí es que rastreen esa última llamada, porque yo hablé con mi hijo y hablé un tiempo considerable. La policía rastreó el celular hasta manos del hermano de uno de los funcionarios del autobús. Y aunque fueron arrestados por tener actitudes sospechosas, no se pudo demostrar nada. O simplemente están ocultando algo o alguien, o es una demostración de esa falta de efectividad, de esa falta de profesionalismo de quienes llevan las investigaciones. 2 víctimas en la misma familia. Este indignante crimen comenzó cuando se encontró un pequeño cuerpo en un terreno baldío. En un terreno baldío de Ciudad Nezahualcóyotl, en el Estado de México, y de la que no se conocía su identidad o de la que no se supo cuál era su identidad durante meses. A pesar de los esfuerzos de la policía, en un principio solo se le conoció como Calcetitas Rojas, pues nadie parecía identificarla ni había un reporte por una niña desaparecida con sus características. La mamá, la misma madre de este sujeto, intentó ir a DIF para hacer saber lo que estaba pasando con la niña, que la habían golpeado muy fuerte el 17 de marzo y pues nadie dijo nada. Tiempo después fue identificada como Lupita, y aquí es donde comienza el dato todavía más aterrador. Después de que se hubiera resuelto este caso, el primo de la niña, Carlos Antonio Castro Caravantes, fue reportado desaparecido. Luego de 3 días de búsqueda, el pequeño Carlos Antonio Castro Cervantes fue localizado sin vida dentro de su propia casa en este municipio al oriente del Estado de México. Tras realizar las investigaciones pertinentes, su cuerpo fue hallado en el patio de su propia casa apenas unos días después del reporte de desaparición. El menor de tan solo 5 años era primo de Lupita, conocida también como Calcetitas Rojas, una niña de 4 años que, recordemos, fue hallada sin vida en la avenida Bordo de Xochiaca en el año 2017. Fotografías con famosos. El nombre de esta joven asesina de 18 años es Carla Fernanda, quien padecía de un trastorno psicosocial que la llevó a hacer cosas impensables. Parecía una adolescente como cualquier otra, aunque se hacía llamar Dulce. Sonreía, bailaba y posaba. Así se fotografiaba también en la puerta de su casa. La policía la detuvo en agosto de 2022 después de que algunos vecinos reportaran olores fétidos que provenían de su casa. Y aunque antes ya se había reportado gritos y ruidos fuertes, no se había procedido de manera adecuada. Cuando Carla tenía 4 años, Paola, su madre, fue acusada de maltrato. El DIF acudió a casa y le quitó a la menor. Entonces quedó bajo resguardo de las autoridades. Durante algún tiempo estuvo bajo resguardo del DIF. Carla Fernanda les había quitado la vida a su madre y a su tío, y lo que la policía encontró en su hogar fue impresionante. Salía de estos edificios donde vivía en la colonia Alfonso XIII en la alcaldía Álvaro Obregón y llegaba a las instalaciones de una televisora en San Ángel para buscar actores, cantantes o cualquier persona que aceptara fotografiarse con ella.
se hacía llamar Dulce y tenía una enorme colección de fotografías que se había tomado con actores y actrices de televisión, a quienes buscaba activamente para poder hacerlo. Venganza contra toda la familia. Que él no iba a estar invitado porque dicen que la relación estaba terminada entre Los Calzo y Romina. Vivían bajo el mismo techo, pero ya no había prácticamente relación entre los dos. Diego Los Calzo, quien en el 2017 era pareja de Romina Maguna, encontró en su Facebook una publicación en la que ella decía que todavía amaba a su esposo anterior, quien por cierto había fallecido. No hubo empatía ni comprensión de su parte. Por el contrario, Los Calzo se llenó de ira y arremetió contra Romina. Parece ser el indicador de lo que desató esta masacre, ¿no? Un mensaje... Aparentemente celos. Más pasarán y pasarán, pero él es único, lo amé y lo voy a amar hasta que me vaya al lado de él, de mami y la Susi. El haberle quitado la vida a su pareja no fue suficiente, pues le marcó a todos los familiares de su víctima con el pretexto de que su pareja había sufrido un accidente para también atacarlos de muerte. Actuó con premeditación en este crimen. Recordemos también que los primeros estudios determinaron que Los Calzo no tiene antecedentes neuropsiquiátricos. Esto está confirmado. Diego les disparó a su suegra, a su cuñado y a la esposa de este, quien tristemente perdió al bebé que llevaba en su vientre. Entrevista en televisión. Por lo menos 16 crímenes entre 60 y 100 años de sentencia en prisión y con una frialdad infinita en contra de sus víctimas, Juana Barraza Samperio fue conocida en los años 90 como la Mataviejitas. Yo digo, ¿por qué la ley es tan cruel? ¿Por qué nos tienen aquí a las que en verdad ni siquiera lo hicimos? Y los que en verdad lo hicieron andan allá afuera. Barraza se hacía pasar por enfermera o trabajadora social que ganaba la confianza de sus víctimas, mujeres muy mayores, a quienes le quitaba la vida en venganza por el maltrato que había sufrido por parte de su madre cuando era joven. Cada vez que mataba a una mujer, era como si matara a su propia madre. Odiaba a las señoras porque mi mamá me maltrataba, me pegaba y siempre me maldecía. Y ella me regaló con un señor grande. Ya te imaginarás la sorpresa que se llevó la televisora TV Azteca cuando se dieron cuenta de que, mientras la policía la estaba buscando, ellos la habían entrevistado en la Arena México, cuando fue a ver las luchas que tanto le gustaban. Soy la señora Juana Barraza Samperio. ¿Ruda o técnica? Ruda de corazón. ¿Y dónde es más ruda, aquí o en casa? Pues en los dos lados. El útero. Esta terrible historia parece salida de un cuento de terror. La madrugada del 18 de agosto de 1990, una trabajadora del Hotel Sheraton se arrojó desde lo alto del edificio. O al menos esa era la historia inicial. Resulta que esta mujer no era una trabajadora, sino Marita Alpaca, quien había ido al hotel con su amante José Real. Pero la crisis económica pasó a segundo plano una vez que apareció uno de los casos policiales más sonados del siglo. La misteriosa muerte de Marita Alpaca Raa golpeó hondo en la opinión pública. Él era quien había planeado todo para que pareciera un accidente. El móvil principal del victimario era que María había quedado embarazada y él quería obligarla a abortar. Y ella se dio cuenta que no debía de ser y quiso alejarse y ya fue tarde, no pudo. Porque él no la dejaba y siempre la amenazaba que la iba a matar porque ninguna mujer le decía así, me ha dejado a mí, yo soy el que dejo. Cuando se hizo la autopsia y se quiso utilizar el útero de Marita para demostrar este móvil, este había desaparecido y en su lugar habían entregado el de una persona que nunca había estado embarazada. El 12 se realizó la exhumación del cadáver y allí se verificó que no tenía útero, con lo que la hipótesis del homicidio empezaba a tomar fuerza. Principios. Aunque quiso hacerse pasar por un héroe, Émile Dubois, un francés inmigrante en Chile, no logró que la gente se creyera su historia. Émile era un ladrón estratégico y sanguinario de principios del siglo XX, reconocido por sus finos modales y distinción. Tal como esperaba, el ilustre comerciante aparece por calle Blanco y entra en su almacén. Dubois lo sigue y sin esperar un segundo le da una primera puñalada por la espalda. Luego le clava otra, certera y mortal, en medio del pecho.
Lo que nadie sabía era que en realidad era una persona muy hábil para relacionarse con gente adinerada, a quien investigaba para asesinarlos y quitarles su dinero. Pues ahí comienza todo este tema de que Emil Dubois en realidad vengaba al pueblo de los abusos de los ricos. Bueno, algo, muy poco de cierto hay, pero algo hay. Por supuesto, según sus propias palabras, no atacaba ni a mujeres ni a chilenos, sino únicamente a prestamistas corruptos. Sobra decir que sus víctimas no eran todos prestamistas, aunque sí todos eran de origen europeo. Y le dijo, tú andas contando mentiras. Y eso el hombre lo guardó y cuando llegó el momento se cobró venganza. Se hizo pasar por un expositor. Dia 7 de abril eu acordei e fui pra escola. Minha mãe não queria... Não, eu não queria ir pra escola. Ah, você não queria ir naquele dia? Mas minha mãe me obrigou, né? Daquele jeito que você sabe. La crueldad tomó forma humana y ocasionó una tragedia enorme el 7 de abril del 2011 en Río de Janeiro, en la Escuela Pública Municipal Tasso da Silveira, en el barrio de Realengo. Ese día, Wellington Meneses de Oliveira le disparó a un grupo de estudiantes de primaria y dejó un saldo de 12 fallecidos y 20 heridos. ¿Cómo fue posible que un hombre así pudiera entrar a una escuela llena de inocentes y cometer este horrible crimen? Imagens do circuito de segurança da escola mostram Wellington entrando na sala de Tayane. Ele sai para recarregar as armas rapidamente e retorna. Depois vai até as escadas, mas volta tranquilamente para matar mais crianças. La institución educativa se encontraba en un ciclo de conferencias, de la que Meneses se aprovechó haciéndose pasar por un expositor. Eu saí correndo e os outros dois companheiros montaram na moto e foram e seguiram para lá, pro local. Quando eu cheguei, que eu continuei ouvindo os disparos, só foi o tempo de olhar os dois companheiros que estavam na moto. Entró reconocido por varios de sus ex profesores, cometió una terrible masacre y luego atentó contra su propia vida. Candidato presidencial. Se trataba del más sobresaliente de los psiquiatras, el fundador del Colegio de Psicólogos, un médico con estudios en las principales universidades del mundo, la mente más saludable de un país. Rector de la UCB, figura pública con poderosos vínculos políticos y ex psiquiatra de Hugo Chávez, esa es la descripción breve de Edmundo Chirinos, un especialista venezolano que le quitó la vida a la joven Roxana Vargas de 19 años. Mientras estaban en consulta, él la drogaba para abusar de ella, y cuando ésta se dio cuenta de lo que hacía, él la manipuló hasta convencerla de ser su pareja sentimental para que no dijera nada. Tenía contacto con uno de los mejores psiquiatras del país, que era Edmundo Chirino, y que bueno, llévala para que te la cure. Y en efecto, mi mamá la lleva, no sé exactamente si fueron 1 mes, 2 meses, Luis. Tiempo después, aunque la joven lo intentó denunciar en varias ocasiones, él le quitó la vida. Edmundo Chirino se desempeñó como psiquiatra del fallecido presidente Hugo Chávez e igualmente incursionó en la política. Fue médico cirujano, licenciado en psicología y doctor en ciencias. Ah, sí, ya mencionamos también que Chirinos fue candidato presidencial y que por fortuna perdió estrepitosamente. Aún no hemos llegado al final, pero ya casi. Solo no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. ¿Estás listo? Vayamos al final. Una sola noche. Aquí vemos cómo se centra en esta mujer que espera en un paradero. La observa unos segundos y desiste. Luego camina unos metros y da con otro blanco. Esta vez una mujer en situación de calle, durmiendo. Una sola noche es precisamente lo único que se necesita para convertirte en asesino serial si le quitas la vida a la mayoría de las víctimas en un solo día. Diego Alexander Ruiz Restrepo fue un inmigrante ilegal colombiano que vivió libremente en Chile desde el 2013 hasta su arresto en 2020. 2 estruendos y se logró la captura de este asesino serial que atemorizó a los vecinos de Santiago y Estación Central. Una vez dentro de su casa, los policías dieron con un cuchillo, el arma homicida. Debido a la serie de asesinatos de personas sin hogar que cometió en el barrio de Meix, fue conocido con el apodo de El Psicópata de Meix, pero su número en realidad incrementó en un solo momento. En una ocasión, por tratar de encararlo porque había roto ahí las mamparas del pasillo, había quebrado los vidrios, él me amenaza de muerte diciéndome que él había matado a muchas personas. De sus 20 asesinatos, 4 los cometió la misma noche.
¿Ya conocías estos datos macabros? Dinos en los comentarios y no olvides ver estos otros videos originales de WatchMojo Español.